Bienvenidos una vez más a mi canal. Si ustedes son nuevos aquí, entonces yo soy Naz y aquí en este canal hablo del camino aprendiendo idiomas, donde en este momento estoy compartiendo mi camino a la fluidez en español. Así que si quieres crecer y aprender conmigo, entonces consideren suscribirse abajo, por favor. Así que quería compartir otro video en completamente español porque por supuesto estoy aquí para practicar mi español con este canal y documentar mi camino, ¿sí? Así que con este video simplemente estoy llamando a los hispanohablantes nativos porque pues una de mis metas más grandes en español es que no quiero sonar como una gringa, ¿sí? Y técnicamente no soy gringa porque no soy estadounidense, soy jamaicana, pero por lo general se usa la frase, ese término para referir a las personas que hablan español pero no son nativos, ¿sí? Creo que sí. Así que tengo aquí en mi portátil una lista de cosas que quiero compartir con ustedes, a los hispanohablantes nativos, o los expertos en español también, no sé. Y básicamente quiero que me digan en los comentarios si tengo acento gringo. Y sí, entonces, ¿cuáles son tus consejos para sonar más natural y más nativo en español? Por favor. Y también si tengo correcciones, díganme en los comentarios también, por favor, gracias. Soy hablante de inglés que está aprendiendo español, así que por supuesto he usado Duolingo antes. Literalmente todo el mundo ha usado Duolingo porque es tan popular. Es una de las aplicaciones más populares para aprender idiomas y entiendo por qué. Es muy útil, ¿no? Para aprender nuevo vocabulario, nuevas palabras, todo eso, nuevas frases útiles y frases comunes también en los diferentes idiomas. Y también lo que es muy útil con la app es que ofrece muchas de los idiomas muy comunes en el mundo básicamente. Así que me gusta mucho, pero creo que es más útil para los beginners porque a mí Duolingo no nos enseña los idiomas en contexto y creo que es muy importante aprender idiomas en contexto para aumentar nuestro entendimiento, no sé, y en general creo que simplemente nos enseña palabras aleatorias y frases aleatorias, pero no sé después cómo usar ese vocabulario. La segunda cosa, soy hablante de inglés que está aprendiendo español, así que por supuesto no entiendo todo del subjuntivo, pero cuando puedo usarlo correctamente, siente muy chévere. Literalmente todo el mundo que está aprendiendo español tiene problemas con el subjuntivo. ¿Por qué? No sé por qué. Simplemente porque es complicado. No existe en inglés. Pues creo que existe en inglés, pero es diferente. Es más complicado en español y se usa mucho en español también. Y no sé, en la escuela cuando nos enseñan los idiomas, cuando nos enseñan español, hay una lista de cosas o palabras y momentos en que nos enseña que con esto tienes que usar el subjuntivo. Y sí, entiendo eso, estudié la lista y todo eso, ¿sí? Gracias. Pero cuando estoy viendo una serie en español o cuando estoy escuchando a una conversación en tiempo real entre hispanohablantes nativos, es que se usa mucho más que los escenarios y es complicado, no me gusta mucho. Soy hablante de inglés que está aprendiendo español, así que por supuesto a veces tengo que traducir la oración en mi mente antes de hablar y me molesta muchísimo. No pasa a mí todas las veces, no tengo que traducir todas las veces, pero a veces sí. Y no quiero hacerlo, ya no quiero hacerlo. Así que si tienes consejos que pueden decirme en los comentarios, por favor díganme abajo porque quiero saber cómo puedo hablar en español sin pensar en inglés en ningún momento. Es como hay un traductor automático en mi mente y quiero sacarlo. No sé. Díganme tus consejos, por favor, abajo. Soy hablante de inglés que está aprendiendo español, así que por supuesto a veces siente que no puedo superar del nivel intermedio. Y también me molesta mucho porque para mí, en mi mente es que he estado en este nivel por mucho tiempo y creo que hay una parte de mí que no quiero decir que soy
que pueda hablar en español con fluidez, porque yo sé que todavía estoy cometiendo errores y en mi mente alguien que está hablando con fluidez no comete errores y no es la verdad, pero en mi mente pienso así. No sé, a veces supongo que es un poco gracioso también, porque cuando digo a las otras personas que no puedo hablar en español con fluidez, pero estoy haciéndolo, están como una boca abierta, como pues no entiendo, ¿sí? Pero no, todavía tengo que aprender mucho más en el idioma, así que no quiero decir que tengo fluidez y cometer errores sencillos, ¿no? Otra cosa en mi lista es que soy hablante de inglés que está aprendiendo español, así que por supuesto he visto muchos videos con el tema cómo hablar en español con fluidez. Creo que aprender otro idioma es un camino muy hermoso y hay mucho más a aprender y me gusta mucho aprender sobre otras culturas y todo eso, y poder hablar en otro idioma siente muy chévere, siente muy cool. No sé cuál carrera quiero entrar, pero yo sé que cuál carrera hago, definitivamente quiero buscar maneras para usar mi español, ¿sí? Y buscar otras personas bilingües para practicar mi español y los nativos hispanohablantes y todo eso. Y me gusta mucho y he aprendido mucho y literalmente estoy usando este canal como una plataforma perfecta para documentar mi camino, para enseñar a otras personas las cosas que ya he aprendido y sí, y mi meta es poder hablarlo con fluidez, poder hablar en español más cómodo y ayudar a otras personas también que están en niveles más bajos que yo y que pueda ayudar, ¿sí? Así que muchas gracias por ver este video. Si tienes consejos para mí, para mi acento en español, para mi vocabulario, para no sé, cualquier cosa, dígame abajo y nos vemos en el próximo video. Chao.